El gran salón del Foro Económico Mundial en Davos estaba lleno de anticipación, mientras delegados de 60 naciones se reunían para la discusión más crítica del año. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los pisos, de mármol pulido, mientras que los Alpes suizos proporcionaban un telón de fondo inmaculado a través de ventanas de pared a pared. El aire llevaba el peso de decisiones millonarias y la sutil tensión de las dinámicas de poder global. Los equipos de medios posicionaron sus cámaras estratégicamente, sabiendo que los paneles de hoy moldearían las relaciones internacionales durante los próximos meses. El tema soberanía económica en un mundo multipolar había atraído a todos los líderes principales, cada uno llevando su propia agenda a la mesa. Afuera, los manifestantes sostenían carteles sobre la explotación africana, sus voces apenas audibles a través del grueso cristal. Ibrahim Traoré ajustó su simple uniforme militar mientras revisaba sus notas por última vez en la modesta habitación del hotel. A los 34 años, era, con diferencia, el líder más joven invitado a dirigir el panel principal del Foro sobre Independencia Económica. Su invitación había sorprendido a muchos diplomáticos occidentales que aún veían a Burkina Faso como un jugador menor en los asuntos globales. El ascenso del joven capitán al poder a través del apoyo popular, más que del respaldo occidental, lo había convertido en una figura intrigante. Su asesor tocó suavemente la puerta, recordándole que el coche llegaría en 10 minutos. Traoré dobló cuidadosamente su discurso, sabiendo que cada palabra sería examinada por un mundo que aún aprendía su nombre. El moderador, un diplomático suizo experimentado, revisaba la alineación del panel con creciente ansiedad por el potencial de confrontación. La asistencia de Donald Trump ya había generado una gran cobertura mediática. Sus declaraciones controvertidas sobre el liderazgo africano seguían frescas en los titulares internacionales. La tendencia del expresidente a dominar las conversaciones y desestimar a los líderes más jóvenes estaba bien documentada. El presidente Macron representaría los intereses europeos, mientras que el representante de China traería el peso de las iniciativas de la Franja y la Ruta. La inclusión de Ibrahim Traoré había sido una decisión de último minuto solicitada por varios Estados miembros de la Unión Africana. La discusión de hoy podría cerrar divisiones o crear nuevas, que podrían perdurar durante generaciones. El personal de seguridad realizó los últimos barridos del lugar mientras los primeros asistentes comenzaban a filtrarse en el auditorio. La disposición de los asientos había sido cuidadosamente planificada para evitar incidentes diplomáticos, aunque la tensión ya era visible en los saludos formales. La pequeña delegación de Traoré destacaba entre las enormes comitivas de otros líderes mundiales. Su presencia modesta hablaba por sí misma sobre diferentes enfoques del poder. Los periodistas susurraban sobre los posibles fuegos artificiales, con sus cámaras listas para capturar cualquier momento explosivo. El escenario estaba preparado para una confrontación que pondría a prueba los límites de la cortesía diplomática. En solo 2 horas, el mundo sería testigo de un momento que redefiniría el respeto y la dignidad en el escenario global. El convoy de limusinas negras se extendía a lo largo de las inmaculadas calles suizas, como un desfile de poder. Cada vehículo representaba miles de millones en riqueza e influencia nacional. El motorcade de Trump por sí solo consistía en 12 vehículos, completos con detalles del servicio secreto y un séquito de medios que lo había seguido desde su jet privado. La delegación del presidente Macron llegó con un espectáculo similar, con banderas francesas adornando el vehículo principal mientras los fotógrafos capturaban cada momento. La llegada de los representantes chinos trajo consigo una sensación de precisión calculada. Su formación disciplinada hablaba de una planificación meticulosa y recursos sustanciales. Cada entrada fue coreografiada para lograr el máximo impacto, diseñada para proyectar fuerza y relevancia internacional. El contraste sería marcado cuando llegara la última delegación. Ibrahim Traoré salió de un modesto sedán acompañado únicamente por su ministro de Exteriores y un ayudante de Secret. Su sencillo uniforme verde oliva no llevaba decoraciones excesivas, solo la autoridad silenciosa de un líder que había ganado su posición a través del apoyo genuino del pueblo. Los medios internacionales inicialmente parecían confundidos por la llegada discreta. Sus cámaras dudaban antes de capturar la escena. Los oficiales del protocolo suizo se apresuraron a ofrecerle la misma bienvenida ceremonial que a los demás jefes de Estado. Aunque la delegación del joven capitán no necesitaba una coordinación extensa, los observadores locales se reunieron a lo largo de las vallas, muchos con pequeñas banderas de Burkina Faso que parecían haber aparecido de la nada. El cálido aplauso de la multitud creó una energía inesperada que incluso los diplomáticos experimentados encontraron conmovedora. Dentro de los pasillos de mármol del foro, las conversaciones susurradas seguían el camino de Traoré hacia el auditorio principal. Los delegados europeos intercambiaban miradas significativas, su escepticismo apenas oculto detrás de sonrisas diplomáticas
y apretones de mano formales. «Es más joven que mi hijo», murmuró un embajador a su colega, ajustándose su costoso reloj con una superioridad aprendida. Los funcionarios estadounidenses se agruparon alrededor del equipo de avanzada de Trump. Sus discusiones se centraban en mantener la disciplina del mensaje y evitar incidentes diplomáticos. La presencia del joven líder africano claramente había interrumpido los planes cuidadosamente trazados y las jerarquías establecidas de las relaciones internacionales. Incluso los anfitriones suizos parecían inciertos sobre cómo equilibrar el respeto con la evidente incomodidad de sus invitados. El área principal de recepción zumbaba con energía nerviosa. Mientras los delegados se posicionaban para las obligatorias oportunidades de fotos, Traoré se mantenía quieto cerca de una ventana que daba a las montañas cubiertas de nieve, su calma contrastando fuertemente con la red de contactos calculados que ocurría a su alrededor. Su ministro de Exteriores susurraba actualizaciones sobre el horario mientras el personal de seguridad mantenía una distancia respetuosa de los detalles más grandes y agresivos que protegían a otros líderes. Los periodistas comenzaron a notar la confianza serena del joven capitán, su inicial desestimación dando paso lentamente a la curiosidad. El escenario se estaba preparando para algo sin precedentes, aunque pocos podrían haber predicho el cambio sísmico que estaba a punto de desarrollarse. En solo una hora, la percepción mundial del liderazgo, la dignidad y el poder auténtico cambiaría para siempre. En la voz de la moderadora resonó en el auditorio lleno mientras cientos de delegados se acomodaban en sus asientos para la discusión principal del panel. «Damas y caballeros, nos reunimos hoy para examinar la soberanía económica en nuestro paisaje global, que cambia rápidamente», anunció con diplomacia practicada. El escenario tenía 5 sillas de cuero dispuestas en un semicírculo, cada una representando el enfoque de un continente hacia la independencia económica. Las cámaras de las principales redes se centraron en los panelistas mientras tomaban sus posiciones, el peso del escrutinio internacional palpable en el aire. Trump dominaba el asiento central, su presencia captando atención incluso antes de que hablara una palabra. Ibrahim Traoré se sentó a la extrema derecha, su serena compostura contrastando fuertemente con la teatral disposición de otros líderes. La discusión comenzó con preguntas generales sobre asociaciones comerciales y políticas monetarias. Cada panelista presentó puntos de conversación cuidadosamente preparados. Las respuestas de Trump fueron característicamente audaces, enfatizando el dominio económico estadounidense y los beneficios de alinearse con los sistemas financieros occidentales. El presidente Macron habló elocuentemente sobre la integración europea y la importancia de mantener los marcos internacionales establecidos. El representante chino ofreció comentarios mesurados sobre la cooperación mutua y la prosperidad compartida a través de los acuerdos comerciales existentes. Cuando la moderadora se dirigió a Traoré, la energía de la sala cambió sutilmente, como si la audiencia se estuviera preparando para algo diferente. Su primera respuesta fue breve, pero reflexiva, enfocándose en la importancia de las asociaciones genuinas, en lugar de relaciones de dependencia. A medida que la discusión avanzaba, el lenguaje corporal de Trump se volvía cada vez más despectivo. Cada vez que se mencionaban las políticas económicas africanas, interrumpió 2 veces cuando Traoré habló sobre las reformas agrícolas de Burkina Faso, sus gestos sugiriendo impaciencia con lo que claramente consideraba preocupaciones menores. Los comentarios del expresidente regresaban constantemente a los temas del liderazgo estadounidense y la necesidad de seguir modelos occidentales probados. Los otros panelistas mantenían la cortesía diplomática, aunque pequeños movimientos de ojos y cambios incómodos revelaban sus propios prejuicios en la audiencia, compuesta mayormente por líderes empresariales y políticos occidentales. Parecía más involucrada cuando se discutían mercados familiares y estructuras tradicionales. El escenario estaba preparado para una confrontación que expondría la condescendencia arraigada que subyace en muchas relaciones internacionales. Traoré se mantuvo calmado durante los intercambios cada vez más tensos, sus respuestas volviéndose más incisivas a medida que continuaba la discusión. Cuando le preguntaron sobre la inversión extranjera, habló con franqueza sobre la diferencia entre asociación y explotación. Sus palabras llevaban el peso de una experiencia vivida. La autenticidad del joven capitán comenzó a resonar con los periodistas y los delegados más jóvenes en la audiencia. Su atención se desvió de las exhibiciones teatrales hacia sus contribuciones sustantivas. La frustración de Trump se volvió más visible a medida que la calma de Traoré desafiaba las suposiciones sobre el liderazgo y las capacidades africanas. La moderadora percibió la creciente tensión, su formación diplomática luchando con la realización de que algo significativo estaba por suceder. En solo minutos, la discusión cuidadosamente orquestada explotaría en un momento que definiría
el legado de ambos líderes. La moderadora planteó una pregunta sobre asociaciones agrícolas entre países desarrollados y en desarrollo, su voz transmitiendo la neutralidad practicada de la diplomacia internacional. Trump se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión cambiando a una de impaciencia apenas contenida a medida que la discusión giraba hacia las políticas agrícolas africanas. Miren, necesitamos ser realistas aquí, comenzó, su tono despectivo mientras hacía un gesto amplio hacia la audiencia. La sala se quedó en silencio, percibiendo que el expresidente estaba a punto de romper el protocolo diplomático de una manera espectacular. Los operadores de cámaras ajustaron instintivamente su enfoque, reconociendo el momento en que la diplomacia cuidadosa cedía ante una confrontación cruda. Incluso los diplomáticos experimentados se enderezaron en sus asientos. Su formación diplomática sin prepararlos para lo que estaba a punto de suceder. Estamos hablando de política económica seria aquí, no de algunos líderes africanos inexpertos jugando a disfrazarse de uniformes militares, declaró Trump con su característica contundencia. Las palabras flotaron en el aire como un golpe físico, su impacto reverberando a través del auditorio atónito. Varios delegados dejaron escapar un suspiro audible mientras otros intercambiaban miradas horrorizadas ante la ruptura sin precedentes de la cortesía diplomática. El rostro del representante chino permaneció impasible, pero sus manos se apretaron visiblemente en los descansabrazos de su silla. El presidente Macron se movió incómodamente, su formación diplomática luchando con la evidente vergüenza ante el comportamiento de su compañero panelista. La compostura cuidadosamente mantenida de la moderadora se rompió por un momento. Sus ojos se abrieron ante el ataque personal directo. La expresión de Ibrahim Traoré permaneció inalterada, aunque una ligera tensión alrededor de sus ojos reveló el impacto del insulto. En sus manos descansaban tranquilamente sobre su regazo, sin mostrar signo alguno de la ira que cualquier persona razonable sentiría. La respiración del joven capitán se mantenía constante, su entrenamiento militar evidente en su capacidad para mantener la compostura bajo ataque directo. Alrededor del auditorio, los delegados y periodistas africanos se inclinaban hacia adelante, sus rostros reflejando una mezcla de indignación y anticipación. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad, roto solo por el sonido mecánico de las cámaras capturando cada matiz. Este era el momento que definiría no solo el panel, sino el futuro del diálogo internacional. El peso de siglos de condescendencia colonial parecía cristalizarse en ese único momento de silencio. Trump se recostó en su silla con evidente satisfacción, creyendo claramente que había dado un golpe decisivo a un desafiante recién llegado. Otros panelistas luchaban por mantener sus máscaras diplomáticas, su incomodidad palpable al darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. La audiencia contuvo la respiración, sintiendo que la respuesta del joven líder africano validaría el desdén de Trump o lo destrozaría por completo. El personal de seguridad permaneció inmóvil, aunque su alerta aumentada sugería que comprendían la gravedad del momento. El mundo estaba a punto de ser testigo de si la dignidad podría triunfar sobre la arrogancia en el escenario global. Ibrahim Traoré cerró los ojos durante 3 segundos, un gesto tan sutil que solo las cámaras más cercanas lo captaron. En ese breve momento la tensión en el auditorio se hizo casi insoportable, mientras los delegados esperaban ver cómo respondería a tan pública humillación. Su respiración se mantenía constante, cada inhalación y exhalación medida y deliberada, como si estuviera extrayendo fuerza de algún reservorio interno. El silencio se extendió más allá de la comodidad, más allá de la diplomacia, hacia algo que se sentía sagrado y transformador. Aun cuando abrió los ojos, había una claridad allí que no existía antes, un fuego silencioso que parecía iluminar todo el escenario. La compostura del joven capitán frente a tal falta de respeto hablaba de una fuerza que venía de algo más profundo que el entrenamiento político. En su mente, Traoré escuchó la voz de su abuelo desde aquellas largas tardes, bajo el árbol de baobab en su aldea. Hijo mío, cuando un hombre te muestre quién es, agradécele por su honestidad, luego muéstrale quién eres tú. Las miradas callosas del anciano habían señalado las estrellas mientras hablaba sobre la dignidad, algo que nadie podía quitarte. Esas lecciones de infancia sobre el respeto, sobre cargar con las esperanzas de generaciones, de repente se sintieron más relevantes que cualquier protocolo diplomático. Su abuelo había vivido bajo el dominio colonial francés, había visto cómo las potencias extranjeras desechaban la sabiduría africana con la misma arrogancia que ahora se mostraba en este escenario internacional. El recuerdo de esas conversaciones lo llenó de una calma resolución que ningún teatro político podría sacudir. Este momento no solo le pertenecía a él, sino a cada líder africano que alguna vez fue subestimado en el peso de la representación. Se posó sobre sus hombros como una carga familiar, una que había llevado desde el día en que su pueblo lo eligió.
Parallel, cada anciano del pueblo que había bendecido su liderazgo, cada joven que lo miraba con esperanza, cada agricultor que había confiado en él su futuro, todos estaban presentes en ese momento. Pensó en las madres de Ouagadougou que habían nombrado a sus hijos en su honor, no por su rango, sino por su compromiso con su dignidad. La responsabilidad era abrumadora, pero también empoderante, porque le recordaba que su voz llevaba la fuerza de millones. Esto no se trataba de orgullo personal ni de teatro político. Se trataba del derecho fundamental de ser tratado con respeto en el escenario mundial. La pausa duró solo segundos, pero reunió la fuerza de la historia. Mientras se preparaba para hablar, Traoré sintió la presencia de cada líder africano que había luchado por la independencia, cada luchador por la libertad que había muerto por la dignidad. El insulto se había dirigido a él, pero reflejaba un desprecio más profundo que había moldeado las relaciones internacionales durante siglos. Su respuesta perpetuaría el ciclo del desdén, o lo rompería para siempre, y entendía la magnitud de esa elección. El entrenamiento militar del joven capitán le había enseñado sobre la paciencia estratégica, sobre elegir el momento adecuado para actuar de manera decisiva. Este era ese momento, no para la venganza, sino para la verdad. No para la vindicación personal, sino para la vindicación del derecho de un continente entero a ser respetado. El mundo estaba a punto de presenciar algo sin precedentes, un líder que respondería al odio con dignidad, a los insultos con sabiduría, a la arrogancia con verdad. Ibrahim Traoré se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz llevando la tranquila autoridad de alguien que nunca había necesitado gritar para ser escuchado. Gracias por esa perspectiva iluminadora, comenzó, su tono tan medido que inmediatamente atrajo la atención de todos los rincones del auditorio. La pausa deliberada después de iluminadora llevaba capas de significado que resonaron a través del asombro general. Sus ojos permanecieron fijos en Trump, no con ira, sino con la mirada firme de alguien que entendía exactamente lo que enfrentaba. Las primeras palabras del joven capitán establecieron un tono de dignidad que hizo que la explosión anterior de Trump pareciera mezquina y pequeña. Incluso los diplomáticos más experimentados reconocieron que estaban presenciando algo extraordinario comenzar a desarrollarse. Quiero contarles sobre una conversación que tuve hace 3 semanas con una mujer de 70 años llamada Amanata en mi país. Continuó Traoré, su voz ganando fuerza con cada palabra. Ella caminó 15 kilómetros para llegar a nuestra reunión en el ayuntamiento, llevando a su nieto en su espalda porque quería discutir las políticas de producción de arroz. Cuando le pregunté por qué había hecho tal viaje tan difícil, me miró con unos ojos que contenían más sabiduría que la mayoría de las salas de juntas. Capitán, me dijo, quería ver al joven que recuerda que el liderazgo se trata de servir al pueblo, no de impresionar a los extranjeros. Sus palabras me recordaron que el liderazgo auténtico no se mide por el tamaño de tu comitiva ni por el volumen de tu voz. Se mide por la confianza de las personas, que no tienen nada que ganar alabándote. La energía del auditorio cambió palpable cuando los delegados comenzaron a inclinarse hacia adelante, atraídos por la inesperada intimidad de la historia. La sonrisa confiada de Trump comenzó a desvanecerse al darse cuenta de que su oponente no respondía con ira, sino con algo mucho más poderoso. El representante chino asintió ligeramente, reconociendo el brillo estratégico del enfoque, mientras que la expresión del presidente Macron mostró un genuino interés por primera vez. Los delegados africanos en la audiencia se sentaron más derechos, sus rostros reflejando orgullo y anticipación al reconocer la dignidad de su continente siendo defendida. Incluso la moderadora suiza parecía cautivada, su formación diplomática incapaz de ocultar su genuina conexión con la narrativa que se estaba desarrollando. Las cámaras capturaron cada matiz, transmitiendo este momento de liderazgo auténtico a los espectadores de todo el mundo. Esa mujer, señor Trump, representa el tipo de experiencia de liderazgo que no se puede aprender en salas de juntas ni heredar a través del privilegio, dijo Traoré, su voz cargada con el peso de una convicción absoluta. Ella ha manejado los recursos familiares a través de sequías e inundaciones, ha negociado conflictos comunitarios y ha criado a hijos que contribuyen a la sociedad en lugar de explotarla. Su inexperiencia incluye décadas tomando decisiones de vida o muerte con recursos limitados, algo que forja el carácter de una manera que el lujo y la riqueza heredadas simplemente no pueden. Cuando ella me llama capitán no se refiere a un rango militar, sino a alguien que ha ganado el derecho de guiar a los demás a través del servicio genuino. Este es el tipo de liderazgo que África ofrece al mundo. No el teatro del poder, sino la sustancia del servicio. La sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez era el silencio del reconocimiento, no del shock en la voz de Traoré,
asumió el peso de la historia mientras se dirigía a la audiencia más amplia, su mirada barriendo el auditorio lleno de representantes de antiguas potencias coloniales. Déjenme compartir algo de contexto que podría ayudar a explicar por qué su comentario revela más sobre ceguera histórica que sobre liderazgo africano. Tío. Su tono permaneció respetuoso pero firme. Las palabras del joven capitán llevaban el dolor acumulado de generaciones, aunque su entrega permaneció medida y digna. Trump se movió incómodamente en su asiento, claramente no preparado para este nivel de análisis histórico y autoridad moral. La audiencia intuyó que estaban a punto de recibir una lección que muchos nunca habían encontrado en sus círculos privilegiados. Los operadores de cámara ajustaron instintivamente su enfoque, reconociendo que este momento sería estudiado y citado durante los años venideros. Durante más de un siglo, las potencias europeas extrajeron un estimado de 152 billones de dólares en recursos de África. Según sus propios economistas occidentales, continuó Traoré, los hechos fueron entregados con la precisión de alguien que había hecho su tarea. El uranio que alimentó el programa nuclear de Francia vino de Níger. El oro que construyó el distrito financiero de Londres vino de Ghana. Los diamantes que adornaron la realeza europea vinieron de nuestra tierra. Sin embargo, cuando los líderes africanos buscan controlar sus propios recursos, construir sus propias refinerías, agregar valor a sus propias materias primas, son etiquetados como inexpertos o anti-occidentals. Y esto no es lo que habla la inexperiencia, es la sabiduría ganada con esfuerzo de personas que han visto cómo su riqueza financia el desarrollo de otras naciones, mientras sus propios hijos carecen de lo más básico. En el registro histórico es claro. África ha estado financiando la prosperidad europea y estadounidense durante generaciones, a menudo a punta de pistola, rara vez con una compensación justa. El auditorio cayó en un incómodo silencio mientras los delegados enfrentaban verdades que rara vez se mencionaban. En tales foros, el rostro del presidente Macron se había puesto pálido. Su formación diplomática luchando por procesar el desafío directo a la narrativa histórica de Francia. Varios delegados europeos intercambiaron miradas incómodas, su compostura cuidadosamente mantenida quebrándose bajo el peso de los hechos históricos documentados. El representante chino asintió ligeramente, reconociendo tanto la precisión de las afirmaciones como el brillo estratégico de la presentación. La confianza anterior de Trump se había evaporado por completo, reemplazada por la postura defensiva de alguien que no esperaba ser desafiado con tal efectividad devastadora. Incluso la moderadora suiza parecía atónita por la amplitud y profundidad del conocimiento histórico de Traoré. Entonces, cuando hablas de líderes africanos inexpertos, en realidad estás describiendo a personas que han logrado mantener la dignidad y la esperanza a pesar de siglos de explotación sistemática. Dijo Traoré, su voz elevándose ligeramente por primera vez. Somos los descendientes de líderes que construyeron universidades en Tombuctú mientras Europa aún salía de la Edad Oscura, que crearon complejas redes comerciales que abarcaban continentes, que desarrollaron técnicas agrícolas que sustentaron a millones. Nuestra inexperiencia incluye manejar las consecuencias de fronteras artificiales, trazadas por personas que nunca habían pisado nuestra tierra, reconstruir sociedades destrozadas por el comercio de esclavos y crear estabilidad a pesar del caos. La verdadera pregunta no es si los líderes africanos tienen suficiente experiencia, es si el mundo está listo para reconocer esa experiencia y tratarla con el respeto que merece. Este conocimiento, esta resiliencia, esta capacidad de crear algo de la nada, eso no es inexperiencia, eso es maestría nacida de la necesidad. Déjenme contarles lo que ha logrado el liderazgo inexperto en Burkina Faso en solo 3 años, dijo Traoré, su voz llevando el tranquilo orgullo de un logro tangible. Hemos aumentado la producción local de alimentos en un 40% a través de programas agrícolas basados en la comunidad, que priorizan el conocimiento tradicional junto con técnicas modernas. Nuestra tasa de alfabetización ha mejorado en un 15% mediante iniciativas educativas, que respetan los idiomas locales mientras enseñan habilidades globales. Hemos construido 200 nuevos pozos utilizando mano de obra y materiales locales, creando empleos mientras proporcionamos agua potable a las comunidades rurales. Lo más importante es que hemos hecho todo esto sin tomar un solo préstamo del Banco Mundial o del FMI, demostrando que el desarrollo sostenible no requiere deuda externa. Estas no son políticas teóricas debatidas en salas de juntas con aire acondicionado. Son soluciones reales implementadas por personas que entienden las necesidades reales de sus comunidades. Nuestro enfoque de gobernanza prioriza las soluciones locales sobre los modelos importados, porque hemos aprendido que el cambio sostenible viene de adentro. Continuó, con ejemplos cada vez más específicos y poderosos. Cuando enfrentamos escasez de alimentos,
No importamos grano del extranjero, enseñamos a los agricultores a diversificar los cultivos y mejorar la salud del suelo utilizando métodos que sus abuelos conocían. Cuando necesitamos mejor atención médica, entrenamos a trabajadores comunitarios de salud que entendían las condiciones locales en lugar de construir hospitales caros que solo servían a las élites urbanas. Nuestros soldados son reclutados de las comunidades locales, no de ejércitos extranjeros, porque luchan para proteger a las personas con las que crecieron. Esto no es inexperiencia. Es la sabiduría de los líderes que entienden que el desarrollo auténtico debe estar arraigado en la realidad cultural, no en plantillas coloniales. Cada política que implementamos se prueba con una sola pregunta. ¿Sirve esto a nuestra gente o sirve a los intereses extranjeros? La atmósfera del auditorio se había transformado por completo, con los delegados ahora escuchando con un interés genuino en lugar de una obligación educada. Varios representantes africanos asentían con evidente orgullo, mientras que los delegados europeos parecían estar revaluando sus suposiciones sobre la gobernanza africana. El lenguaje corporal de Trump había cambiado de una confianza agresiva a una incertidumbre defensiva. Su arrogancia anterior reemplazada por la incómoda realización de que estaba siendo superado no. El representante chino tomaba notas, reconociendo claramente el valor estratégico del enfoque de Traoré hacia el desarrollo. Incluso la moderadora suiza había abandonado su postura neutral, su expresión mostrando una genuina implicación con los ejemplos concretos que se presentaban en las cámaras. Seguían grabando, capturando una clase magistral de liderazgo auténtico, que se estaba transmitiendo a millones de personas alrededor del mundo. A lo que ustedes llaman disfrazarse de uniformes militares, es en realidad el uniforme de un líder que nunca ha enviado a su gente a morir en guerras extranjeras, dijo Traoré, su voz llevando el peso de la autoridad moral. Este uniforme representa un compromiso de defender nuestra soberanía, no de proyectar poder en el extranjero para ganar poder económico. Hemos alcanzado la seguridad alimentaria, la independencia energética y la estabilidad social, sin invadir otros países ni desestabilizar regiones para acceder a recursos. A nuestros jóvenes eligen quedarse y construir su nación, en lugar de huir a Europa porque ven oportunidad y dignidad en su hogar. Esto es lo que se ve en el liderazgo experimentado cuando está comprometido con la gente a la que sirve, no con los inversores extranjeros o contratistas militares. El mundo está observando a África no porque estemos pidiendo caridad, sino porque estamos demostrando que otro camino es posible. Traoré se levantó lentamente de su silla, su movimiento deliberado y dominante, mientras todo el auditorio contenía la respiración en anticipación. Señor Trump, sus palabras hoy han hecho algo notable. Han ilustrado perfectamente la diferencia entre liderazgo y teatro, dijo, su voz llevando la firmeza de un argumento final a la postura del joven capitán. Irradiaba confianza tranquila mientras se preparaba para entregar lo que todos sentían sería el momento definitorio del encuentro. Sus manos permanecían firmes a sus lados. No se necesitaban gestos teatrales para comandar la atención absoluta de la sala. El silencio era tan completo que el sonido de las cámaras haciendo clic parecía amplificado cada obturador, capturando un momento que sería recordado mucho después de que el foro terminara. Incluso la moderadora suiza había renunciado a cualquier intento de controlar la discusión, reconociendo que estaba presenciando algo sin precedentes en la diplomacia internacional. Hablas de experiencia, pero tu experiencia incluye la quiebra de múltiples negocios, el incumplimiento de préstamos y dejar contratistas sin pagar a través de varios continentes, continuó Traoré. Su tono seguía siendo respetuoso, pero devastadoramente factual. Mi experiencia incluye alimentar a niños hambrientos, proporcionar agua potable a las comunidades y construir escuelas sin pedir prestado dinero que no podemos devolver. Tú mides el éxito por el tamaño de tu cuenta bancaria. Yo lo mido por el número de madres que pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Tu legado incluye dividir comunidades y explotar las diferencias para ganar ventajas políticas. El mío incluye unir a las personas para resolver problemas que afectan sus vidas diarias. La diferencia entre nosotros no es la edad ni la experiencia, es la diferencia entre servirte a ti mismo y servir a los demás. Esta es una lección que ningún monto de riqueza heredada o teatro político puede enseñar. El auditorio estalló en aplausos dispersos que rápidamente se convirtieron en una ovación sostenida con delegados de todo el sur global poniéndose de pie. El rostro de Trump se había puesto rojo, su habitual compostura completamente destrozada por el desmontaje sistemático de su credibilidad. El presidente Macron permaneció congelado, claramente calculando las implicaciones políticas de estar asociado con semejante espectáculo embarazoso. El representante chino sonreía ligeramente, obviamente apreciando el brillo estratégico del enfoque de Traoré en la confrontación. Los delegados africanos brillaban de orgullo,
sus rostros reflejando la alegría de ver la dignidad de su continente defendida en el escenario mundial. Incluso algunos delegados europeos aplaudían su formación diplomática, superada por una genuina admiración por la compostura y sabiduría del joven líder. La dignidad, señor Trump, no es algo que se pueda comprar con riqueza heredada, ni exigir a través de la fuerza militar, concluyó Traoré, sus últimas palabras cargadas con el peso de una convicción absoluta. Se gana a través del servicio, se mantiene a través de la integridad y se demuestra con el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando se enfrenta a aquellos que creen que el poder les da el derecho de menospreciar a los demás. El pueblo de Burkina Faso no me eligió porque les prometí soluciones fáciles, ni para culpar sus problemas a los extranjeros. Me eligieron porque les prometí tratarlos con el respeto que todo ser humano merece y defender ese respeto contra cualquiera que lo desafíe. Hoy, el mundo ha visto la diferencia entre el liderazgo auténtico y el teatro vacío, entre la sabiduría y la arrogancia, entre el futuro y el pasado. La ovación de pie que siguió no fue solo para él, sino para cada líder que alguna vez había sido subestimado debido a su edad, su continente o su compromiso de servir a los demás en lugar de a sí mismos. En minutos después de las últimas palabras de Traoré, los teléfonos inteligentes en todo el auditorio comenzaron a vibrar con notificaciones mientras los clips del intercambio comenzaban a circular en las plataformas de redes sociales. El hashtag #AndDoItResponse estaba siendo tendencia globalmente antes de que el panel terminara, con millones de usuarios compartiendo segmentos en video del magistral desmontaje del insulto de Trump por parte del joven capitán. En las cadenas de noticias, desde CNN hasta la BBC, ya estaban preparando segmentos de noticias de última hora. Sus productores reconocieron que habían sido testigos de un momento definitorio en las relaciones internacionales. Las redes sociales africanas explotaron de orgullo y celebración. Usuarios desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo compartían las imágenes con comentarios en docenas de idiomas. La transmisión en vivo oficial del foro suizo se bloqueó 2 veces debido al abrumador tráfico, mientras los espectadores de todo el mundo retrocedían y volvían a reproducir la confrontación para alatar. El intercambio había sido visto más de 50 millones de veces en todas las plataformas, convirtiéndolo en uno de los momentos políticos más virales de la historia reciente. Los presentadores de noticias internacionales luchaban por encontrar palabras adecuadas para describir lo que habían presenciado, muchos llamándolo el momento diplomático más significativo de la década. Hemos presenciado una clase magistral en dignidad bajo fuego, declaró una corresponsal de la BBC. Su voz llena de genuino asombro. A los medios franceses estaban particularmente conmocionados, con varios periodistas prominentes reconociendo que habían subestimado el liderazgo africano durante demasiado tiempo. Las redes estadounidenses se encontraron en la incómoda posición de tener que explicar por qué su expresidente había sido tan completamente superado por alguien de quien apenas habían informado en los medios estatales. Chinos elogiaron el brillante enfoque estratégico y la autoridad moral de Traoré. Mientras tanto, los medios rusos celebraban la humillación de la arrogancia occidental. Incluso los comentaristas conservadores estadounidenses se vieron obligados a admitir que Trump había sido completamente superado por el joven líder africano. A los estudiantes universitarios de Harvard a Oxford organizaron fiestas de visualización para ver y analizar el intercambio, con profesores de ciencias políticas incorporando las imágenes en su currículo en cuestión de días. El momento se convirtió en una visualización obligatoria en las embajadas de todo el mundo, estudiado como un ejemplo de cómo mantener la dignidad mientras entregan respuestas políticas devastadoras. A las universidades africanas vieron un aumento en las inscripciones en programas de ciencias políticas y relaciones internacionales, con los estudiantes citando la actuación de Traoré como inspiración para sus elecciones profesionales. Jóvenes activistas de todo el sur global adoptaron frases de su discurso como gritos de batalla para sus propios movimientos de justicia social. El intercambio fue traducido a más de 40 idiomas, extendiéndose mucho más allá de los círculos políticos, hacia la cultura popular y la conversación diaria. Influencers de redes sociales, artistas y escritores comenzaron a incorporar referencias al momento en su trabajo, consolidando su lugar en la cultura contemporánea. En las implicaciones diplomáticas a largo plazo fueron inmediatas y profundas, con varios líderes europeos acercándose en silencio para establecer canales de comunicación directa con la administración de Traoré. En la Unión Africana recibió una atención y respeto sin precedentes en los foros internacionales subsiguientes, con otros líderes mundiales teniendo cuidado de evitar embarazos similares. Los aliados políticos de Trump se distanciaron de sus comentarios, reconociendo el daño a la reputación internacional de Estados Unidos y sus propias perspectivas políticas. En las consultas de inversión sobre Burkina Faso y otras naciones africanas aumentaron dramáticamente, ya que los líderes empresariales
reconocieron el potencial del continente para un liderazgo estable y auténtico. El momento había cambiado fundamentalmente las percepciones globales del liderazgo africano, reemplazando la condescendencia con respeto y curiosidad. Ibrahim Traoré no solo defendió su propia dignidad, elevó a todo un continente de pie en el escenario mundial, demostrando que la verdad y la autenticidad podían triunfar sobre la arrogancia y el privilegio heredado en la respuesta digna de Ibrahim Traoré al insulto de Trump. Se convirtió en un momento definitorio para el liderazgo africano en el escenario mundial. Su magistral combinación de narración personal, hechos históricos y autoridad moral, transformó un momento de falta de respeto en una declaración poderosa sobre la gobernanza auténtica. ¿Qué piensas de esta épica respuesta? Para más historias inspiradoras de liderazgo africano, y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.